ciudadano que quiera ver los informes no tiene más que venir a la web del informe de 2017. Atender a las reclamaciones que presenten los ciudadanos. El cargo de comisionada de transparencia y acceso a la información pública. En 2015 se crea en Canarias la figura del comisionado de transparencia. Es una institución que depende del Parlamento y que hasta ahora han ocupado dos personas, las veían en imágenes, Daniel Cerdán y Noelia García. Con ella, con la actual comisionada, hemos conocido cómo funciona la institución. Lo vemos. Noelia García Leal, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias. Bueno, acaban de cumplir 10 años como institución, el Comisionado de Transparencia, 12 años de la Ley de Transparencia. ¿Ha habido tiempo suficiente para que la ciudadanía sepa de qué va esto de la transparencia y sobre todo dónde radica su importancia? Bueno, yo creo que es verdad que estamos de cumpleaños y ese aniversario es un punto de inflexión para reflexionar sobre lo que hemos hecho, pero sobre todo el camino que nos queda, ¿no? Es verdad que somos una institución muy joven en relación a nuestros compañeros de otras instituciones similares como la Diputación del Común o el Consejo Consultivo, que han cumplido recientemente sus 40 años y aún nos queda mucho por hacer y mucho para que la ciudadanía entienda qué es el Comisionado de Transparencia y en qué le sirve en su vida diaria el Comisionado de Transparencia. ¿Cuánto camino nos queda y cómo les enseñamos o les contamos la importancia que tiene, ¿no?, poder acceder a esa información? Bueno, yo digo que siempre que las leyes van por delante de la sociedad, ¿no? Es verdad que con esa ley que usted mencionaba del año 2014 le da a la ciudadanía una serie de derechos respecto a las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos, pero a partir de ahí las entidades tienen que entender la importancia que tiene, no solo con un cumplimiento legal, sino la importancia que tiene ser transparente en esa relación que tiene con la ciudadanía, igual que las entidades públicas que gestionan fondos, las entidades privadas que gestionan fondos públicos también, pero también una parte que no se ha trabajado mucho y que es nuestra intención trabajar, que es que la ciudadanía entienda la información que está colgada en esos portales de transparencia que nosotros evaluamos anualmente y también el derecho de acceso a la información que tienen respecto a cuestiones muy diversas como un proyecto de su calle o los costes de determinadas actuaciones por parte del gobierno para fiscalizar con información veraz lo que acontece en su entorno inmediato. Claro, porque esto, un poco para que la gente lo entienda quizás un poquito mejor, significa que todas esas entidades públicas y privadas, ahora veremos cuáles, deben rendir cuentas acerca del dinero público que reciben. ¿Qué se hace con ese dinero que al final es de todos y todas, ¿no? Claro, nosotros tenemos dos funciones principales, que es evaluar la publicidad activa, la que las entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos tienen la obligación de colgar en esos portales de transparencia, pues por ejemplo, quiénes forman parte de esas entidades, cuánto cobran, qué subvenciones reciben, qué contratos hacen, es decir, ciento y tantas en el caso obligaciones de las entidades públicas y en torno a 16 de las entidades privadas. Pero esa información además no solo tiene que estar ahí y la ciudadanía tiene que saber que está, sino que además tiene que estar en un lenguaje fácil de comprender. Si ponemos a un ciudadano a ver el presupuesto pues de un ayuntamiento, muchas veces le cuesta. Entonces, poquito a poco vamos también asesorando a las entidades para que esa información que cuelguen también sea accesible a la ciudadanía y pueda ser fácilmente entendible. ¿Y la gente, qué sensación tienen ustedes? ¿La gente entra en los portales, entra para ver de qué información puede disponer? Hasta hace poco era prácticamente impensable esa transparencia, esa no opacidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos también un canal de denuncias en la que los ciudadanos dicen, oiga, este ayuntamiento no tiene colgado el presupuesto de este año,
Es verdad que son poquitas las que nos llegan, es verdad que a la hora de colgar esa información las entidades públicas han ido mejorando, es decir, empezaron suspendiendo al principio de las evaluaciones y la verdad es que solo hay una entidad que incumple y vamos a intentar que pueda cumplir este año, pero mayoritariamente cumplen y además no solo aprueban, sino que hay ese cierto pique entre las entidades para sacar más nota posible. Sacar más nota significa que todas esas obligaciones de transparencia que tienen que tener en sus portales de transparencia están. Y eso es positivo. Por eso digo, nos queda la otra parte de explicarle a la ciudadanía toda esa información que está ahí. ¿Quién es la entidad que no cumple? Bueno, es un ayuntamiento pequeñito de la isla de Fuerteventura. Realmente no es un tema de negligencia, el propio alcalde me manifiesta que es un problema de disponibilidad de personal, pero vamos a intentar que pueda cumplir y que en la próxima evaluación de las entidades públicas que comienza en el primer trimestre de este año, pues podamos ayudarle también a que... Claro, todavía no podemos saber los resultados de 2025, ¿no? De ese informe del año pasado. Claro, ¿Nos puede adelantar algo? Claro, estamos terminando la evaluación de las entidades privadas porque las hemos repartido en el primer semestre de las entidades públicas, segundo semestre de las entidades privadas. Piensa que estamos llamando a cumplir con transparencia a más de 1000 entidades privadas, que tenemos que evaluar una a una. Por lo tanto, estamos finalizando, están en fase de alegaciones, esperamos terminarla a lo largo del mes de febrero y en marzo presentar ese informe anual al Parlamento con la evaluación del año 2024, pero además iniciar la evaluación del año 2025 con las entidades públicas, pues eso, el primer trimestre del año. Porque además este año hay un mayor número de entidades que deben someterse a esa obligación. La verdad es que las entidades públicas son más o menos las mismas, porque estamos hablando de ayuntamientos, cabildo, gobierno y entidades públicas dependientes de esas administraciones, pero es verdad que el censo de las privadas varía, porque no todas reciben todos los años las mismas subvenciones. Dice que son las entidades privadas que superan el límite de 60.000 euros de subvención por parte de la comunidad autónoma o 100.000 si confluyen varias administraciones. Por lo tanto varía y hay entidades, como nos está pasando en esas visitas que estamos haciendo con aquellas entidades incumplidoras para ayudarles a cumplir, que ni siquiera sabían de la obligación de publicar esos datos en sus portales de transparencia. ¿Qué papel juega la transparencia, comisionada, en una sociedad como esta, donde pues las redes sociales están tomando protagonismo, la inteligencia artificial? Hay veces que no se sabe demasiado bien pues qué información es real, cuál no lo es. Usted ha hablado en alguna ocasión de esa necesidad de, digamos, educar a la sociedad, ¿no? Yo creo que es muy importante, primero porque fortalece la democracia, es decir, yo siempre lo digo, cuando las cosas se muestran, le dan garantías no solo al ciudadano, sino también a la propia administración. Por eso nuestro empeño en explicarle a las entidades que ser transparente es un beneficio para la propia entidad. Por eso no es extraño que veamos situaciones como recientemente a nivel nacional, donde el gobierno nacional no quiere darle una información a los ciudadanos y es una entidad la que acude al juzgado y al final acabamos sabiendo algo tan sencillo como es el algoritmo que justifica el por qué se le dé el bono social a una familia o a otra. Pues esas informaciones cada vez más especializadas, por decirlo así, porque además entra en juego también lo que es la inteligencia artificial. Por eso nosotros, al ser un órgano independiente, adscrito al Parlamento de Canarias obviamente, pero independiente, nos da esa libertad para fiscalizar y para defender los intereses de la ciudadanía, que no es otra que garantizar su derecho de acceso a la información, a la información pública. Incluso le ha costado a la entidad, digamos, un cierto... no sé, no es pelea, por supuesto que no, pero un cierto conflicto con el Gobierno de Canarias en relación a esa información relativa a la erupción del volcán, esos primeros momentos de la erupción. ¿Cómo va eso? ¿En qué punto está? Bueno, la verdad es que en relación a la erupción del volcán tenemos varias reclamaciones y disparidad en ocasiones de criterios. Hay una estimación parcial de esas actas del PEVOLCA,
dándole la razón de manera parcial al reclamante en ese momento. Ahora tenemos ese contencioso que el Gobierno ha interpuesto al comisionado de transparencia, porque desde nuestro punto de vista nosotros, o la ciudadanía debe conocer, o el reclamante en ese caso debe conocer el nombre de los beneficiarios de esas ayudas públicas. El Gobierno entiende que no. Y bueno, estamos en el juzgado. A mí me parece sano, además, muchas veces me han preguntado qué me parece eso de que el Gobierno lleve al comisionado al juzgado. Me parece que estamos en una sociedad donde los diferentes poderes están en el sitio donde tienen que estar, unos garantizando o intentando garantizar el derecho de acceso, y bueno, que sean los juzgados los que lo determinen. No me parece algo extraño, sino justamente lo que habla es del fortalecimiento del Estado de Derecho, donde cada uno defiende su postura, y bueno, veremos qué dice el juzgado. ¿Hay fecha? Bueno, hemos contestado a la demanda recientemente. Desgraciadamente estas cosas tardan mucho más de lo que a los ciudadanos le gustaría, pero bueno, que en definitiva hay una entidad que reclamó, nosotros entendimos que tenía razón, el Gobierno no lo entiende, bueno, pues ya veremos. Habla de una situación derivada de la erupción del volcán, que además usted conoce bien porque era alcaldesa en aquel momento de los Llanos de Aridane. ¿Cómo ha sido esa transición, ese cambio, ¿no?, de aquella responsabilidad que tuvo en aquel momento y la que está ostentando ahora? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues la verdad es que me incorporo al cargo con ilusión. La verdad es que es un reto apasionante y es verdad que conoces las dos vertientes. Yo muchas veces se los digo a las entidades cuando acudo a ellos, ¿no?, que a veces vivimos la transparencia como una obligación legal y tenemos que descubrir cuáles son los beneficios. Pero es verdad que el gestionar una emergencia y ocupar ese papel institucional de estar por encima de representantes de partidos políticos y centrarte en la emergencia y en el bienestar de la ciudadanía hace que el ocupar este cargo ahora mismo, en el que, alejado de cualquier partido político, pues ostentas esta responsabilidad, donde trabajas con entidades de todo signo político y cumples con esa parte institucional. La verdad es que me siento muy cómoda y además con muchos retos y muy apasionantes por delante de seguir acercando la institución a la ciudadanía. Lo decía ayer, que cualquier persona de Antigua o de Garafía o de Valverde o de Frontera pues pueda conocer y pueda descubrir qué herramienta tiene en su mano para acceder a una información veraz, alejada de cualquier obstáculo que de manera interesada pueda haber en medio entre el ciudadano y la información pública. Usted ha sido además una alcaldesa siempre muy cercana, muy predispuesta a echar una mano. ¿Echa de menos aquello, lo local? Echo de menos a la ciudadanía, a los vecinos, ¿no?, salir a la calle, ese contacto. Pero es verdad que es la impronta que estoy intentando implantar en el comisionado de transparencia, y cuando visito las entidades se ha hecho un intenso trabajo durante estos 10 años a la hora de mantener una estructura fuerte, y tenemos un equipo fantástico en el comisionado de transparencia, y además renovar esa metodología integrando la inteligencia artificial para la evaluación. Y ahora estamos intentando, pues eso, llegar. Y cuando vamos a los ayuntamientos, o a los cabildos, o al gobierno, o a las entidades privadas que reciben fondos públicos, y nos vemos y hablamos, las cosas siempre se ven diferentes. Por lo tanto, yo creo que eso, el factor humano, por mucha inteligencia artificial, el factor humano siempre es importante. ¿Cómo va esa búsqueda de un nuevo espacio? Porque se les ha quedado pequeño del que disponen en estos momentos. Bueno, estamos en eso. La verdad es que hemos tenido una aceptación por parte de la mesa del Parlamento de Canarias, y eso es importante. Estamos valorando inmuebles, y creo que después de estos 10 años el comisionado necesita ese salto cualitativo también de un espacio acorde a la relevancia que tiene la institución. Vamos a ver si en los próximos meses o el próximo año ya podemos tener algo más perfilado. ¿Y cómo va esa ley en la que están ustedes trabajando? Explicaba hace poquito en comisión que, bueno, ustedes trabajan en una, el Gobierno trabaja en otra. ¿Son complementarias? ¿Cómo va a ser? Absolutamente. Por eso nosotros tenemos un borrador de ley del comisionado, que es una ley interna, por decirlo así, de manejo interno, pero claro, evidentemente nosotros estamos supeditados a lo que el Gobierno de Canarias plantee dentro de esa nueva ley de transparencia, que además va a ser también de participación, o así por lo menos lo ha informado el Gobierno, y claro, no queremos ir por delante hasta no conocer que... Tiraba usted un poquito de las orejas.
No, además, porque además tenemos una magnífica relación con la directora general de Transparencia. Es verdad que nos habían planteado unos tiempos, no se están cumpliendo y estamos un poco a la espera, porque no tendría sentido que sacásemos una ley del comisionado sin tener en cuenta la nueva ley de transparencia. Yo espero y confío que a lo largo de los próximos meses ya podamos tener ese borrador y trabajar conjuntamente, porque es de lo que se trata. Al fin y al cabo son ellos, es el Gobierno quien le da las competencias al comisionado, pero sí que es necesario contar con ese documento interno. Nosotros abogamos también por tener, es verdad que en derecho de acceso tenemos más legislación, en evaluación lo ideal, y es lo que intentábamos hacer en esa reunión de órganos garantes de toda España que tuvimos recientemente aquí en Canarias, implantar ese modelo de evaluación que algunas comunidades autónomas nos han copiado y quieren seguir nuestra forma de evaluar, pues que haya también que tenga un amparo jurídico importante. Bueno, y en eso andamos, pero no, desde luego no tiramos de las orejas, al contrario, trabajamos conjuntamente. Cuando hablamos de esta transparencia y de la información de la que disponen los ciudadanos, ¿predica el Parlamento con el ejemplo? Yo creo que sí. Es verdad que tengo la impresión de que no muchos ciudadanos le solicitan información al Parlamento como puedan solicitar a los ayuntamientos o a los cabildos o al propio Gobierno de Canarias. Piense que una de las mayores reclamaciones que tenemos es justamente de temas de ordenación del territorio, donde son los ayuntamientos de manera mayoritaria los que tienen esas competencias. Pero creo que lo que sí es importante destacar es que cada vez la ciudadanía sabe que tiene derecho a acceder a un tipo de información, y cada vez la ciudadanía hace más uso también, cuando esa entidad no le contesta, del comisionado de transparencia. Nosotros en las visitas que hacemos a los ayuntamientos le decimos que lo más importante es que las reclamaciones que nos lleguen no sean por silencio administrativo, es decir, que esas solicitudes de acceso a la información estén bien registradas cuando llegan a la entidad y puedan ser contestadas. Otra cosa es que después el ciudadano no esté de acuerdo y nos pueda reclamar. Con la información que recibe. Pero por lo menos, o en ocasiones que los ayuntamientos nos dicen: oye, Noelia, es que no tengo personal para contestarle. Digo, pero pónganse en contacto con el reclamante. El ciudadano entiende que un ayuntamiento no le pueda contestar en un mes, pero que le conteste y que le diga: oiga, no puedo contestarle en un mes, pido tiempo para contestarle en más tiempo porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pero la ciudadanía lo que no entiende es que un ayuntamiento, un cabildo o el propio Gobierno haga caso omiso de una solicitud de acceso a la información. Pues señora García Leal, nos quedamos sin tiempo, reiteramos nuestras felicitaciones por ese 10º aniversario y estaremos pendientes pues de ese informe que ya seguro que pronto podremos conocer. Enhorabuena por ese trabajo. Nada, muchas gracias a ustedes y enhorabuena también a la Televisión Canaria, que cada vez mejora más también sus notas en evaluación y además colabora bastante bien con el comisionado de transparencia, así que muchas gracias. Muchas gracias.